Hola, hola a todos. En esta ocasión vamos a revisar cómo se derivan expresiones que están escritas en forma implícita. Para esto nosotros tenemos que poder diferenciar cuando una expresión está dada en forma implícita. Podemos decir que para diferenciar podemos tomar una función como la de este ejemplo, en la que tenemos y igual tangente de x sobre 1 más coseno de x. Ustedes pueden ver aquí que la función, que en este caso es la variable y, es una función que depende de x, como vemos en el lado derecho de la ecuación. Y por lo tanto, y está despejada y podemos ver exactamente cómo es y, porque está despejada de forma explícita. Cuando nosotros vemos una función y que está despejada de forma explícita, es decir, que tenemos y en un lado y al otro lado toda la expresión que depende de x, pues decimos que la función está escrita de forma explícita. Sin embargo, hay ocasiones en que se debe trabajar con funciones que no son explícitas. De hecho, algunas de ellas ni siquiera son funciones, sino que solo alcanzan a ser relaciones. Hay muchos tipos de relaciones implícitas que se aplican en la ciencia. Aquí podemos ver tres ejemplos de relaciones que están escritas en forma implícita. Significa que la y no está despejada. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un exponencial elevado a la x sobre y esto es igual a x menos y. Sería muy difícil tener una expresión para y. Sin embargo, sabemos que la función es y, pero esa expresión de y x está escrita de forma implícita, es decir, se supone que y es una función de x. En el segundo ejemplo podemos ver que y está como argumento de la función tangente inversa y que también en el otro lado de la igualdad aparece multiplicada por x y además la y está elevada al cuadrado. Por lo tanto, sería muy difícil despejar la y para tener una relación explícita. En este caso, lo que hay es una relación implícita entre y x. En el tercer ejemplo también podemos ver que y es parte de un exponencial y que también y es parte del ángulo de una función seno. Por lo tanto, es muy difícil despejar y por lo tanto se trata más bien de una relación implícita. Para este tipo de relaciones nosotros deberíamos poder calcular sea de y a de x o de x a de y. Si es que consideramos que y es función de x, entonces podríamos calcular de y a de x, pero en otras ocasiones podríamos suponer que la función x depende de y, entonces podemos también calcular de x a de y. El momento en que vamos a derivar alguna parte de la expresión que solo dependa de x, simplemente derivamos de forma normal, entre comillas, pero cuando queramos derivar y, en cambio debemos suponer que esa y es la función y por lo tanto deberemos aplicar las reglas que corresponden para poder encontrar la derivada de y con respecto a x. De y a dx lo podemos escribir como y', así también de x a de y lo podemos escribir como x'. En nuestro primer ejemplo tenemos la relación e a la x sobre y igual a x menos y. Entonces vamos a derivar y encontrar de y a dx. Empezamos derivando el lado izquierdo. En el lado izquierdo, en primer lugar, tenemos un exponencial y por lo tanto lo derivamos como tal. Sabemos que el exponencial se deriva escribiendo el propio exponencial porque esa es su derivada básica. Sin embargo, si es que el exponente es una expresión, deberemos aplicar regla de la cadena. En este caso vemos que tenemos un cociente entre la función x y la función y, por lo tanto debemos aplicar regla del cociente. Además, como es regla de la cadena, pues no debemos olvidar que vamos a multiplicar por ese cociente. Sabemos que para derivar un cociente debemos derivar el numerador, cuya derivada es 1, pero no debemos derivar el denominador, cuya función es y. Ahora no derivamos la función del numerador, pero sí derivamos el denominador. Por lo tanto, escribiríamos x que no se deriva, pero se deriva y. Yo, sin embargo, no conozco cuál es la expresión de y como para poder derivar, pero debo expresar su derivada, es decir, voy a poner aquí y'. Según la regla del cociente, el denominador sin derivar queda elevado al cuadrado. Vamos con la parte derecha. Tenemos la derivada de x con respecto a x es 1, menos y es la función que tengo que derivar y por lo tanto escribo y'. Ahora nos corresponde despejar y'. Voy a hacer la operación del producto que tengo en el lado izquierdo. Esta función se está multiplicando con este cociente. Este y cuadrado está dividiendo con toda la expresión. Podríamos pasarlo a multiplicar de esta manera
Ahora vamos a abrir los paréntesis. Ahora tenemos dos términos que contienen a y'. Entonces estos términos los agrupamos para luego sacar factor común y poder despejar y'. Podemos ver aquí que tenemos entonces y cuadrado por y', que antes estaba acá, por lo tanto, como tiene signo negativo, le paso a este lado con signo positivo. Este término que también tiene y' lo dejo en este lado con su propio signo. El y cuadrado estaba en este lado de la ecuación, por lo tanto no cambia. Y este término que no tiene y' también lo debo pasar a este lado y cambia su signo, ahora es negativo. Ahora sacamos factor común. Finalmente, lo que está multiplicando pasa a dividir. De este modo, ya tenemos la expresión y' es lo mismo que la expresión de y a de x. Ahora tenemos esta expresión. En el lado izquierdo tenemos una tangente inversa. Recordemos que la derivada de tangente a la menos 1 de x es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces tendríamos, como ustedes ven, ahora x está reemplazada por esta función de aquí. Pero como no es solo x, por regla de la cadena debo derivar esto. Podemos percatarnos de que se trata de un producto. Entonces, por regla de la cadena multiplico por la derivada de la expresión x cuadrado y. La regla del producto nos dice que debo derivar la primera multiplicada por la segunda sin derivar, a lo cual le sumamos la primera sin derivar, pero derivamos la segunda. Ahora derivamos el lado derecho. La derivada de x es 1 y la derivada de esta expresión debemos aplicar regla del producto. La derivada de x es 1 más, ahora tengo un producto. Derivamos x pero no derivamos esta expresión. La derivada de x es 1 pero no derivo y cuadrado. Ahora no derivo x pero sí derivo y cuadrado, tomando en cuenta que primero es una potencia y luego derivaré y, es decir, no derivo x pero derivo y al cuadrado. Como es una potencia ante todo, 2y, y por regla de la cadena debo derivar y, es decir, y'. Agrupar los términos que tienen y', vamos a multiplicar estos dos términos por este cociente. Ahora, en el lado derecho, tan solo hacemos algunas simplificaciones. Ahora, lo que haré es tomar los términos que tienen y', y ahora procedemos a separar este cociente en dos partes. La primera, este término de aquí dividido para este denominador, más la segunda, este término de aquí dividido para el mismo denominador. Estoy separando en dos fracciones. El otro lado mantenemos igual. Tenemos dos términos que tienen y', por lo tanto los agrupamos en un solo lado de la ecuación, quedándome esta expresión. Ahora sacamos factor común en el lado izquierdo de la igualdad. En el lado derecho no cambiamos nada. Finalmente, este término que está multiplicando con mi y' lo pasamos a dividir al otro lado, quedándome esta expresión para y'. Para nuestro tercer ejemplo tenemos esta expresión. Podemos ver que en el lado izquierdo tenemos un producto de la función e a la y con la función coseno de x, y en el lado derecho tenemos 1 más la función seno, cuyo ángulo es x por la función y. Vamos con el producto del lado izquierdo. Derivamos e a la y. La derivada de a la y es e a la y. Pero por regla de la cadena debo derivar la función y, cuya derivada es y'. Coseno de x no lo derivamos. Más, no derivo e a la y, pero sí derivo el coseno de x, cuya derivada es menos seno de x. En el lado derecho tenemos la derivada de 1, que es 0, más la derivada de seno, que es coseno del ángulo que tenga, que en este caso es xy, y derivo por regla de la cadena su parte interna, que en este caso es x por y. Se aplica regla del producto. Derivo x, pero no derivo y. No derivo x, pero sí derivo y. Y además, hacer ley distributiva en esta parte para separar los términos que tienen y'. Tenemos dos términos con y'. Lo voy a agrupar en el lado izquierdo. Ahora procedemos a sacar factor común entre estos dos términos. El factor común es y'. Finalmente, este término lo pasamos a dividir al lado derecho, quedándonos esta expresión para y'.